El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se los permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hemos escuchado el Evangelio de cómo Jesús va a liberar a este hombre de un demonio que se llama Legión, porque no es uno, sino son muchos demonios. Si nos ponemos a ver que entrara un demonio por cada cerdo, pues quiere decir que este hombre tenía más de 2000 demonios. Dice que eran más de 2000 cerdos los que había ahí. Esto nos deja unas enseñanzas, como por ejemplo, que el valor del ser humano es más que todo lo que está alrededor. Los gerasenos invitan a Jesús a retirarse de su lugar, de su comarca, de su población. ¿Por qué? Porque los gerasenos no ven el valor de la persona. Ellos ven el valor de lo que están perdiendo. ¿Cuánto perderían con los 2000 puercos en el agua? Yo no sé ahorita cuánto esté costando un puerco, ¿verdad? Para los que hacen carnitas o van a tener una fiesta, pues a veces van y compran el puerco. No sé yo cuánto esté, pero imagínense lo que cueste multiplicado por 2000, y sin embargo el Señor nos dice: tú eres todavía más valioso que esto. Sin embargo, los gerasenos, pues ellos ven su negocio,
ellos ven el interés, como muchos, ¿verdad? Muchas personas que pudiesen hacer el bien, pero que no lo hacen. Ven qué tanto le puedo sacar a las personas, qué tanto las personas pueden ser útiles, pero en cuanto a ganancias para mí. Por eso es de que en muchos trabajos, pues es difícil que le den trabajo a una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se va a embarazar en algún momento y eso ya para mí es pérdida. Por eso cuando las mujeres se embarazan, normalmente, o si no las despiden, les hacen la vida de cuadritos para que renuncien. ¿Por qué? Porque voy a tener que darte incapacidad, vas a tener a tu bebé, vas a estar dividida, ya no me vas a atender mi negocio. Por eso también a las personas mayores ya no son negocio. ¿Por qué? Porque no me van a rendir al 100%, porque ya sus movimientos son más lentos, porque su reacción es más despacio. Por eso pues, los vamos sacando y vamos metiendo gente nueva. Es interesante porque una señora que va a misa en una de las capillas me dice, pues ya se me acabó mi contrato y ya no me lo renovaron. Estuvo trabajando por algún tiempo bajo contratos y creo que ahora los contratos se los dan por 2 meses, o por un mes, por 2 meses o por 3 meses, creo que eran las opciones ahí en ese trabajo. Se te acaba tu contrato y se te vuelve a contratar. ¿Por qué de esa manera? Porque no generas antigüedad, porque no te tengo que dar después dinero que yo gané. Esto de los gerasenos no es antiguo, sigue siendo muy de nuestro tiempo. Yo creo que también nosotros en algunos momentos hemos visto el interés. Voy a invitar a doña Araceli a desayunar, pero con la intención no de que ella se satisfaga con el desayuno, sino que después me invite a comer. Es que los frijolitos que hace le salen tan ricos que yo quiero los frijolitos, entonces tengo que invertir algo para obtener lo que yo quiero. Eso no es amor al prójimo, eso se llama interés, eso se llama utilizar al prójimo. Esto sigue siendo muy actual y yo creo que cada uno de nosotros lo tendríamos que combatir desde nuestra persona. Yo sé que si nosotros hacemos un cambio, no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar nuestro mundo, sí vamos a cambiar nuestro entorno. Y poco a poquito, con muchas personas que vayan cambiando, que vayan teniendo esta mentalidad de vivir interesados en la persona como Jesús lo hizo, vamos a cambiar un día el mundo. Algo que me llama mucho la atención del Evangelio del día de hoy es esto que sucede ya al final, cuando este endemoniado ya está libre, ya ha sido liberado de esa posesión, y dice, mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado, más bien sería el exendemoniado, ¿verdad?, le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió. Le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Dice el Evangelio de Juan, ustedes no me escogieron, soy yo quien los he escogido a cada uno de ustedes. Hermanos, Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Nos ha escogido y nos ha llamado a formar parte de su reino, a formar parte de sus discípulos y misioneros, como dice Aparecida. El Señor nos ha llamado a través de nuestros familiares, de nuestros papás, que fueron los que nos llevaron a que nos bautizaran. A través de ellos el Señor nos ha llamado y nos llama una y otra vez. Yo sé que hoy están ustedes aquí en misa, a lo mejor porque tenían una intención, a lo mejor porque hoy dijeron vamos a ir a misa, están aquí en misa porque, por muchas razones, pero ese es un llamado.
la manera en cómo Dios nos llama son diferentes, como a la vida consagrada también. Y decía el obispo en la reunión que tuvimos de sacerdotes, presentando lo que él ve como un buen proyecto vocacional, y él decía, es que el Señor no admite voluntarios, el Señor llama a los que Él quiere. Y aquí vemos esta reacción de Jesús, pero también cuando le dicen, Señor, quiero seguirte. Mira, los zorros tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, no lo admitió, pero Él llamó a ciertas personas, vengan y síganme, vengan y vean dónde vivo. Nosotros somos llamados por el Señor, pero somos llamados por el Señor ¿para qué? Para estar con Él, para conocerlo, para dejarnos llenar de su amor de Dios. Y no nos tenemos que quedar ahí. Después de llenarnos del amor de Dios, tenemos que ir a compartir ese amor de Dios. Por eso dice Aparecida, primero tenemos que ser discípulos para después ser maestros. Yo no puedo recibir y quedarme con eso que recibí. No, tengo que dar, tengo que llevar todo esto. Porque si no es como cuando uno tiene, no sé, recibe un vaso de agua. Pero si yo quiero guardar mi agua y la pongo hasta bajo candado, esa agua en unos días ya no va a servir. Se va a descomponer por los hongos, por la humedad, por lo que quieran. Pero ya no va a servir. ¿Y qué hice? ¿Qué pasó con esa agua? Se desperdició. En cambio, si yo no le voy a hacer uso, yo no la voy a usar, pues la voy a regalar y va a dar vida. Hay un ejemplo muy bonito con estos animalitos que se llaman, ya se me olvidó cómo se llaman, búlgaros. Se llaman búlgaros. Unos animalitos que parecen bolitas. Y hay de agua y hay de leche, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que a mi abuelita le regalaban sus búlgaros, una vez le regalaron un pedacito así de búlgaros. Y ahí estaba mi abuelita poniéndole su lechita, lavándolos, les ponía su leche, y a otro día le quitaba la leche que habían tenido, y con eso le echaba azúcar, le echaba chocolate y un buen licuado natural. Los limpiaba y le echaba más leche. Después de un tiempecito, no mucho, ¿verdad? Unas 2 semanas, ya era un platote de búlgaros. Y entonces, ¿qué hacía mi abuelita? Los regalaba. Y nos volvíamos a quedar con poquitos. Y volvía a crecer. Y se volvían a regalar. Además de que sirve para muchas cosas los búlgaros. Entonces, así es la gracia de Dios. Y va a haber momentos alegres, momentos felices, momentos de éxito. Pero la primera lectura nos habla del rey David cuando está pasando por un momento de desgracia. Está siendo perseguido por su hijo, por Absalón, que le quiere quitar el reino. Y aquí hay una frase que a mí me fascina de David. Hay un hombre que es de la familia, de la tribu de Saúl, y lo va maldiciendo. Va gritándole esas maldiciones detrás de ellos. Y entonces dice, ¿verdad? Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Pero lo que sigue a mí me gusta muchísimo. Esto es lo que me llamó mucho a mí la atención. Dice, si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Vean la fe que tenía David, que incluso en el momento de la desgracia tiene la fe en Dios, tiene la confianza en Dios. ¿Cuántas personas
Yo creo que ustedes no, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿cuántas personas allá afuera, cuando tienen una desgracia, cuando las cosas no les salen como quieren, o cuando no están obteniendo lo que buscaban, se quejan de Dios? Ay, sí, ¿dónde está Dios? No que Dios existía, entonces ¿por qué hay esto? Ay, si Dios existiese, entonces ¿por qué permite esta situación? Dios la permite porque nos ha dado libertad. Y cada uno de nosotros tiene esa libertad para aceptar la ley de Dios o para no aceptar la ley de Dios. Dios no es un Dios de maldad, a Él no le gusta la inseguridad, a Él no le gusta el dolor, no le gusta que suframos. Pero nosotros somos los que optamos por esto. Como los niños, un niño chiquito se pone a jugar con un cuchillo. El niño a lo mejor no sabe que es peligroso, a lo mejor sí, ya se lo han dicho, ¿verdad? Aquí mi sobrino le decía, ¿verdad? Le gustaba agarrar el tenedor y picarle ahí al contacto. Claro, los tenedores eran grandes y no entraban, ¿verdad? Pero mira, te va a dar un toque, no estés haciendo eso, te vas a lastimar. Mira, hasta que un día no te dio un toque, y ahí estaba, y se le decía y le quitaban los tenedores, pero el niño no entendía. Dios así a cada uno de nosotros nos dice de una y otra manera. Hasta que el día que el niño agarró un tenedor que no estaba tan grande y sí cabía en el contacto, lo metió y le dio un toquezazo. Ah, ese día aprendió el niño a que no tiene que hacer eso. Después fui yo, ¿verdad? El tío ahí para darle carrilla y le di un tenedor. A ver, mijo, mételo ahí otra vez. No. Ándale, mira, se ve bonito, mételo. No. ¿Por qué no? ¡Pum! Duele, duele. Ah, aprendió. Por las malas, pero aprendió. Eso es lo que le duele al Señor, que aprendamos por las malas, pero en la libertad que nosotros tenemos. Ahora, cuando alguien ve o cuando nosotros vivamos esos momentos de desesperación, esos momentos de dolor, de sufrimiento, de crisis, ahí está Dios con nosotros. Y esas palabras son muy bonitas. Señor, que las maldiciones de hoy sean bendiciones el día de mañana. Y lo son. Decía una persona, Padre, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me quiere y que está conmigo, aunque a veces no lo siento, Padre, eso es la verdad. Padre, y yo sé que como usted lo ha dicho, ¿verdad? Dios no me va a permitir tener una prueba para la cual yo no esté preparado. Padre, pero a veces no me siento preparado. Y yo le decía, pero la confianza en Dios, eso es lo que tenemos que tener. Aunque las cosas se vean negras, ahí está Dios en medio de esa negrura. Y un día se va a convertir en blanco. La noche va a pasar y va a llegar el día. Las maldiciones van a pasar y entonces serán bendiciones. Pero lo que nosotros necesitamos es fidelidad al amor de Dios. Decía mi abuelita una oración muy bonita, muy sencilla, pero muy bonita, en cuestión de la economía. Señor, dame lo necesario para vivir, dame lo necesario para no renegar de ti, pero no me des de más para no olvidarme de ti. Dame lo necesario. Y nunca nos faltó nada. Hermanos, Dios nos ama, Dios está con nosotros, y aunque a veces parezca que no, Dios nos lleva de la mano por estos caminos de esta vida, que son caminos que nos van preparando para nuestra santidad. Que cada uno de nosotros aprendamos a tener esa confianza plena en el amor de Dios, aunque a veces nos cueste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.